Bueno, hemos querido iniciar esta historia con lo que se llamó el golpe de septiembre del 55 y sus antecedentes, el bombardeo a la Plaza de Mayo. Para los que vivimos ese momento significó un trastocamiento brutal, un cambio de mundo, un cambio de Estado, un cambio de país, que todas las costumbres y todos los hábitos y las relaciones que teníamos y que conocíamos se desmoronaron, que fueron arrancadas de raíz. Conceptos, criterios, sentimientos. Nos llevó muchos años comprender de dónde provenía tanto odio, ¿no? En junio de aquel año, que se atacara desde el aire la Plaza de Mayo a Buenos Aires, una ciudad abierta, un hecho casi sin precedentes en la historia del mundo, nos hizo muchas veces pensar que para un sector del antiperonismo la Segunda Guerra Mundial no había terminado. Relacioné esto con muchos años después, alguna vez que en el exilio pude tener acceso a archivos descriptados del Departamento de Estado y verificar que la ciudad de Buenos Aires había sido hipótesis atómica a lo largo del año 47. También pensé en esto cuando en aquellos días de septiembre del 55 el ministro Churchill, el que fuera primer ministro de Inglaterra, dijo que ese había sido el día más feliz de su vida, la caída del peronismo. ¿Qué podía significar para un ex primer ministro de la Gran Bretaña que en un país periférico cambiara un gobierno? En realidad era mucho más importante que el cambio de un gobierno. Era quizá el último testimonio de una historia que estaba acabando, que tal vez no ha acabado todavía. La memoria de los pueblos siempre retorna. Hay pocos movimientos de liberación nacional que tienen raíces anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En realidad Argelia y la Argentina. Después, todos han tenido que partir de diferentes modos del neoliberalismo para reconstruir su intento de liberación nacional de los pueblos, su intento de identidad de los pueblos. Fui parte de una generación que nació apedreando los automóviles que pasaban festejando con banderas rusas, con banderas norteamericanas, con banderas del Vaticano, con banderas de Francia y de la Gran Bretaña, por la esquina de la casa de mis padres, donde yo vivía. Tenía 15 años apenas. Unos meses después nos sorprendieron la ferocidad de los fusilamientos de los militares nacionalistas y peronistas que se levantaron el 9 de junio, de los militares y de los civiles. Todavía se está debatiendo si Perón apoyó o no apoyó aquel acto. En realidad no fue un acto salido de la entraña del peronismo. Fue un acto permitido, respaldado en cierta medida por el peronismo, pero rememorando aquellos años, recuerdo que no estaba en nosotros la voluntad de respaldar el golpismo. Vamos a volver sobre estos temas. El golpismo y el electoralismo eran las dos salidas que desde la juventud peronista y desde la resistencia teníamos en claro que eran las dos grandes desviaciones que teníamos que evitar. Porque nosotros éramos insurreccionalistas. A los 15 años yo pintaba las paredes de mi barrio con vivas a la insurrección. No sé qué interpretaba con aquellas consignas, pero sí sé que expresaban el mundo en el que vivíamos, un mundo que soñaba con el pueblo en armas, y que el avión negro descendiera sobre ese pueblo victorioso, sin vanguardias iluminadas, que de nuevo repitiera la gesta del 17 de octubre, pero de otra manera, en otro nivel de calidad de la lucha revolucionaria.
cómo nacen aquellos grupos de la juventud peronista, que no fueron los primeros. Hay quienes debaten por allí si hubo una juventud peronista antes, con John William Cook. Por supuesto que la hubo. En las postrimerías del peronismo en el gobierno, Perón le ordena a Cook formar una juventud peronista. Y a esos compañeros los conocimos y los tratamos, pero en realidad el golpe brutal del 55 fue una herida, fue una cosa traumática tan fuerte que era difícil para nosotros retomar aquella herencia. Nos sentimos nacidos de la violencia, sobre todo porque nos vinculamos, la mayor parte de los que después organizamos Juventud Peronista, nos vinculamos a partir de las muertes del 9 de junio. En las marchas del silencio organizadas por Palabra Argentina, en el mismo local de Palabra Argentina, nos conocimos varios de los que luego fuimos a ser, o de los que luego llegamos a ser dirigentes de esa Juventud Peronista. Y en la marcha del silencio, que fue quizá uno de los más importantes, de las más importantes manifestaciones públicas de ese peronismo joven, sin experiencia política, nos vimos y conectamos muchos de los que después fuimos a integrar los grupos revolucionarios. Recuerdo que al primero que conocí fue al Tully Ferrari, después a Beatriz Fortunato, y después a los hermanos Rearte, a la hija del general Valle. En la casa de Susana Valle nos reuníamos para ver qué hacer. Y nos reuníamos y éramos todos jóvenes. Recuerdo que el único que tenía alguna experiencia sindical era Gustavo, porque había estado en el sindicato Jaboneros. Pero los demás veníamos de la nada. De improvisarnos en las calles, en las luchas cotidianas, en unas calles donde dominaba el movimiento cívico revolucionario y su brazo armado, que eran los comandos civiles, organizaciones realmente de temer, sobre todo porque estaban encuadradas por los suboficiales de la Marina de Guerra, que eran los que actuaban cuando ellos estaban sobrepasados. Y esto lo sabíamos. La lucha a las trompadas terminaba cuando los suboficiales sacaban las armas. Y allí había que correr o refugiarse detrás de los automóviles para no caer baleados. Armas no teníamos, no por una decisión, sino porque no las teníamos. Porque todavía no habíamos aprendido a buscarlas. Y porque los que nos transmitían la experiencia, a los que encontramos en las calles en lucha, no eran propiamente a los que nos antecedieron en la generación de funcionarios peronistas, sino a muchos ya mayores que habían luchado en la calle allá por el 45, 47. Mucha gente de la Alianza Libertadora Nacionalista. Algunos estaban con Patricio Kelly, otros estaban con Queraltó, muchos habían estado con la UNES. Había alguna gente de la Izquierda Nacional, pocos. Pero muchos nos transmitían la experiencia de una Buenos Aires en la cual primero la guerra civil española y después la guerra europea habían marcado hondas heridas y habían dividido los campos. Y nos acostumbramos a escuchar estas historias de cuando en la Avenida de Mayo la gente peleaba a los puñetazos y a los sillazos de a centenares, cuando los enfrentamientos entre nacionalistas y comunistas, que en realidad eran los que querían entrar en la guerra y los que no querían entrar en la guerra, se debatían a tiros sin que la policía participara. Y ese fue el caldo ideológico en el cual nosotros fuimos elaborando nuestras propias estrategias. Hasta que llegó el gran debate ideológico. El gran debate ideológico se dio con la propuesta de John William Cook de respaldar al gobierno de Frondizi, o mejor dicho, de respaldar la candidatura de Frondizi.
fue un gran debate. Hoy está absolutamente olvidado. ¿Por qué John William Cook estaba a cargo del movimiento peronista? En primera instancia tenemos que recordar que se había escapado de la cárcel de Río Gallegos junto con los demás compañeros de la conducción del peronismo en una fuga organizada por el Turco Antonio, fundamentalmente. Habían llegado a Chile, algunos quedaron en el exilio, otros fueron detenidos, como Guillermo Patricio Kelly, que tuvo que salir disfrazado de mujer de la jefatura de policía. Y en aquellos tiempos, en simultáneo con estas situaciones en Caracas, la policía venezolana le informa a Perón de que hay un comando de militares argentinos que está en Venezuela para matarlo y que no los pueden ubicar. De manera que le piden que se juegue, que se proteja. Bueno, no obstante las precauciones, en un momento dado le ponen una bomba en el auto a Perón que le vuela las piernas a su chofer. Por milagro Perón no estaba en el lugar, pero advierte que la conducción del peronismo depende de una situación muy aleatoria, y a partir de ese momento nombra una vicaría, nombra un sucesor, que va a ser John William Cook, el más amado de todos los dirigentes del peronismo en aquellos años, el más brillante tal vez, y uno de los más jóvenes. En realidad, debo confesar, para las críticas que vienen después, debo confesar que todos queríamos a John William Cook y lo continuamos queriendo, más allá de sus errores. Lamentablemente, en ese nuevo cargo, el Gordo inmediatamente va a ser asediado por los sectores medios de la política argentina que estaban preparando la transición entre el final de la dictadura y una continuidad que se proponía. Me refiero a Frigerio, me refiero a la gente del diario Clarín y en general me refiero a la gente del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista había generado un ala democrática, supuestamente democrática desarrollista, que a su vez había generado un ala muy importante crítica dentro del radicalismo. Esa gente va a estar constantemente en la antesala de John William Cook. En Chile hay memorias muy reales, muy fidedignas de aquellos días, contados por mi amigo Chocho Monzón, que estaba en ese momento y que siendo un pibe era el asistente del Gordo en Santiago de Chile. Varios personeros del frigerismo lo rodeaban constantemente, lo asediaban, lo visitaban para persuadirlo de una negociación que con los años yo también entendí que tenía sus lógicas, y sus lógicas interesantes para un peronismo que sufría todos sus sindicatos intervenidos, que tenía miles de presos, que tenía centenares de fortunas personales embargadas, que sufría de una legislación represiva que tiene mucho que ver con la desaparición de personas que vamos a vivir muchos años después. En aquel entonces se trataba de desaparecer las imágenes, los nombres, los mitos, los liderazgos, las canciones. Estaban prohibidas. Y silbar la marcha peronista podía significar ir preso por mucho tiempo. Se abre un debate. John William Cook considera que era positivo llegar a una negociación con Frondizi y llegar a un acuerdo que permitiera que el peronismo se restableciera. El grueso de nosotros, de los resistentes, de la juventud peronista, y muchos de del propio equipo de John William Cook, pensamos que no era lo correcto. Y fuimos muy duros con el gordo Cook.
en este libro que recoge los editoriales del periódico El Guerrillero, que publicaba el Comando Nacional de la Resistencia Peronista, y con seudónimo, por supuesto, pero que eran escritos de César Marcos, yo encuentro en estos días un pensamiento que era propio, aunque teníamos 16 o 17 años, y que era nuestro pensamiento. Y dice Marcos: no es la primera vez en nuestra historia que las masas argentinas han sido frustradas en sus anhelos reivindicatorios mediante soluciones legales y electorales. Ambiciosos, frenéticos y traidores han existido en todas las épocas. En las últimas décadas del siglo pasado, la política de las tituladas conciliación primero y del acuerdo después, y ya dentro de nuestro siglo la ley Sespeña, el contubernio, la normalidad constitucional y la unión democrática nos demuestran que la voluntad nacional, popular y mayoritaria puede ser frenada, diversificada, fragmentada, hasta diluirse entre las mallas sinuosas e invisibles de las soluciones legales y electorales. Para nosotros, los proscriptos, los inhabilitados, los exiliados, los desterrados, los perseguidos, los encarcelados, los torturados, no existe la legalidad, ni ese engendro híbrido aparecido recientemente llamado semi-legalidad. Estábamos en contra de toda forma de legalidad que legitimara a una dictadura feroz con la que queríamos tener un enfrentamiento absoluto. Nos opusimos en la calle y sobre todo en Corrientes de Esmeralda, que era el lugar donde el peronismo se expresaba en el centro de Buenos Aires. Y recuerdo que ya sobre las elecciones de febrero del 58, en medio de estallidos de petardos y de enfrentamientos con los comandos civiles que se daban todas las noches, un correo de Perón, un hombre mayor, nos hizo llegar una carta del general. Estaba dirigida a nosotros, a la juventud peronista del centro de la ciudad de Buenos Aires. Y en la carta Perón decía que nosotros, para él, éramos como la Guardia Imperial fue para Napoleón Bonaparte, que la juventud peronista era como la Guardia Imperial había sido para Napoleón Bonaparte, que éramos los más queridos, los más entrañables, y que nos reconocía que teníamos el derecho a no acatar sus órdenes. Tanto confiaba en nosotros, pero que quería aclararnos que la directiva era verdad, que con John William Cook, con Frigerio y con Frondizi había firmado un acuerdo para que el pueblo lo votara a Frondizi a cambio de una serie de ventajas. Terminaba la carta reiterando que no estábamos en absoluto obligados a cumplir esa directiva. Fue gracioso porque recuerdo que esa carta nos llega un rato después de habernos tomado a golpes de puño con un sector de Tacuara que proponía el voto a Frondizi. Me acuerdo que fue en Esmeralda, casi Corrientes, delante de donde estaba la agencia Telam, y donde Tacuara se habían concentrado, habría unos 100 o 150 muchachos gritando a favor del voto a Frondizi, y nosotros, por supuesto, gritando a favor del voto en blanco, y sobre todo de una salida insurreccional. La noche de la elección estuvimos también en el centro de Buenos Aires. Las manifestaciones fueron gigantescas. Nosotros nos sumamos. Había una manifestación en la calle Corrientes que ocupaba 4 o 5 cuadras. Gritaban a favor de Frondizi. Nosotros nos sumamos, nos pusimos a la cabeza y empezamos a gritar Frondizi, Perón, un solo corazón. Para nuestra sorpresa, toda la columna nos siguió gritando esto, y al rato, ya un poco entusiasmados con nuestro pequeño éxito, empezamos a gritar Perón sí, otro no. Esto fue el mismo día de las elecciones, ¿no?
Lo extraño es que la columna no siguió, eran todos peronistas. O sea, el peronismo estaba de nuevo en la calle, en esta situación contradictoria donde era difícil saber lo bueno y lo malo de la directiva. El peronismo estuvo de nuevo en la calle, y a partir de ese día hubo un resurgimiento. Por supuesto que los riesgos del desarrollismo fueron muy grandes. Con Frigerio los dirigentes sindicales dejan de ser los hermanos que eran para todos nosotros, se convierten en dirigentes. Reciben sus locales sindicales, vuelven a tener una caja. Las agrupaciones obreras habían sido lo importante, ahora lo importante son los dirigentes. Cuesta encontrarlos, cuesta poder hablar con ellos. La sociedad empieza a cambiar. Llega un consumo que no conocíamos. Ahora el amor ya no se hace en los alambrados del ferrocarril, sino en hoteles alojamientos. Y no se consume, no se compra en los almacenes, sino en el supermercado. Y hay un clima de liberalidad que se instala desde las clases medias. Por supuesto, uno de los primeros que lo advierte es Jauretche, que desde la revista Que, con Scalabrini, habían fogoneado el apoyo a Frondizi. Jauretche le dice a Raúl: esto se va al diablo y yo me voy a España. No quiero estar cuando esto se caiga. Scalabrini también era consciente de que nos habíamos equivocado todos. Lo que hace Scalabrini es encerrarse en el fondo de su casa, no vuelve a salir. Todos estábamos conscientes de que Frondizi había firmado con Perón un pacto y había firmado otro pacto con los militares, con Aramburu y con Rojas, y que estaba cumpliendo prioritariamente este último pacto. No duran mucho los acuerdos y se desata la lucha a corto plazo. Hay cartas de Perón donde da por terminado el acuerdo. De parte del peronismo, el desconocimiento a la jefatura de John William Cook era pública, sin afectar el cariño que le teníamos, pero ya nadie lo reconocía. Nadie lo reconocía como dirigente. Y hay un hecho que va a desatar el nuevo momento y que es la huelga del Lisandro de la Torre. En realidad, Frondizi intenta vender el Lisandro de la Torre, el frigorífico municipal. Los obreros se resisten, toman el frigorífico, el ejército envía los tanques, una tanqueta destruye el portón, echa abajo el portón, entra la tropa. Los obreros se encierran en el edificio, arrojan hierros desde arriba. El ejército se da cuenta que es muy difícil de tomar el frigorífico, porque además el barrio entero se levanta. Y lo que hay es una especie de insurrección del barrio de Mataderos, donde participamos todos, y que de alguna manera va a patear el tablero de lo que se jugaba, de la partida que se jugaba. Porque si bien Perón ya había roto, y si bien nosotros nunca habíamos acordado, había muchísimos dirigentes del peronismo que habían quedado pegados al acuerdo. Y ese peronismo que trataba de despegarse no podía hacerlo. Lo hace cuando el frigorífico Lisandro de la Torre, repito, patea el tablero. Rompe toda posibilidad de negociación. Y sobre la huelga del frigorífico comienza una nueva violencia, una nueva resistencia peronista que alguna vez yo le he denominado la segunda resistencia peronista, considerando que la primera nace en el 55. Del 55 al 58 es una resistencia muy, muy popular, donde los caños eran el punto más alto de una violencia que se hacía de miles de pequeños actos, sobre todo de sabotaje,
para lograr detener la marcha del país. Realmente era imposible de gobernar un país donde varios millones de personas estaban constantemente paralizando todos los mecanismos económicos. Pero en esta nueva situación, la situación es otra. En el 59 la situación es diferente. No se trata de detener el país. Se trata de detener a un gobierno. Se trata de que escarmiente este gobierno. Entonces los atentados son brutales. Ya no es un caño. Son 50, 100 kilos que se depositan en las gasolineras, en las casas de algunos militares. Es el primer foco guerrillero que nace en Santiago del Estero y desde ahí se corre a Tucumán. Primero en la ciudad de Frías, un golpe de mano sobre una comisaría de ahí a los cerros tucumanos. Y por aquella situación de mímesis, de imitación, que era propio de un movimiento como el peronismo, nosotros en la Juventud Peronista nos planteamos, bueno, ¿qué vamos a aportar en esta nueva guerra, en esta nueva fase de la guerra? Por supuesto, nosotros también teníamos ya un sindicato. Parábamos, gracias a Jorge Di Pasquale, teníamos el sindicato de empleados de farmacia donde nos reuníamos, donde hacíamos asamblea, donde habíamos podido reunir a todos los grupos clandestinos y por primera vez tener una conducción, la mesa ejecutiva de la Juventud Peronista, de la capital federal y del Gran Buenos Aires. No ignorábamos a las otras juventudes peronistas anteriores. Muchos estuvieron con nosotros, acompañándonos, pero realmente éramos otra cosa. Habíamos nacido en la violencia y estábamos deseosos de poder participar en ese nuevo escenario que se abría. Habíamos descubierto algunas lecturas de Mao Zedong, en especial sobre la práctica, y aquello de incendiar la pradera nos fascinaba como idea, ¿no? Nosotros habíamos liderado una ocupación de viviendas en La Matanza. En realidad era un barrio militar, un barrio de la aeronáutica. Antes de que los aviadores pudieran ocuparlo con sus familias, muchas familias ligadas a la Juventud Peronista lo habían ocupado. Por supuesto hubo represión y las desalojaron, pero alguna quedó. Las que más se resistieron quedaron. Los militares, para evitar un derramamiento de sangre, decidieron aislarlas por hambre, no dejarlas salir, no dejarlas hacer compras, o limitarles las entradas y salidas, por lo menos, hacerles la vida imposible, confiando que se fueran. Desde una de estas familias nosotros actuamos. Una noche llegamos, nos concentramos en uno de estos departamentos y de ahí vigilamos el vivac militar, donde había 10, 15 soldados o más. Y en la madrugada lo atacamos. Fue el modo en que nos sumamos a este proceso, ¿no? Y tratando de conseguir armas. Habían muerto varios compañeros semanas antes y esto había incentivado un deseo de hacer justicia por mano propia. Me acuerdo un caso sobre todo de una persona, un compañero peronista, que es arrojado desnudo desde una ventana del departamento de policía. Tenía los dedos quemados, absolutamente. Lo velamos a cajón cerrado y ahí nos juramentamos. A la semana estábamos atacando el vivac militar. Mientras tanto, otros compañeros hacían otras cosas y a 2 o 3 meses a posteriori de estos actos, el gobierno declara el Plan Conintes, el Plan de Conmoción Interna del Estado. El Conintes es un momento fundamental de aquellos años. Muchas veces dijimos desde la Juventud Peronista que si no éramos capaces de ver lo que estaba ocurriendo y de comprenderlo, íbamos a tener que repetir la experiencia. Lamentablemente la repetimos. El 24 de marzo se repitió el Plan Conintes.
La dirigencia política no supo entender lo que pasó en el Plan Conintes. En el año 59 llegan a la Argentina los primeros capacitadores franceses. El Plan Conintes va a recoger las experiencias de la contrainsurgencia francesa en Argelia. Pero además de eso, el Conintes va a mostrar cómo las Fuerzas Armadas dejan de serlo para ser un ejército de ocupación. En aquel año, los compañeros que no son detenidos de la Juventud Peronista producen el primer periódico, Trinchera, que fue famoso en la historia de los periódicos clandestinos del peronismo. Trinchera era conducida por Beatriz Fortunato, una de las dirigentes más destacadas y más brillantes que tuvo la Juventud Peronista, y lamentablemente absolutamente desconocida, porque, bueno, por lo que hoy se llamaría el natural machismo, ¿no?, de los criterios revolucionarios, que no tienen en cuenta a las dirigentes mujeres. Beatriz Fortunato dirigía Trinchera durante los primeros números. Yo estaba detenido, me acuerdo, estábamos detenidos en el batallón Patricios, ahí sobre la avenida Luis María Campos, Santa Fe y Luis María Campos, en el Puente Pacífico. Seríamos unos 10 de la Juventud Peronista. Nos tenían contra la pared, con las manos atrás, la cabeza agacha, y de pronto entró el teniente coronel Gomila, que era el jefe del Consejo de Guerra, con Trinchera en la mano. Trinchera, bueno, periódico que nosotros no habíamos visto porque estábamos incomunicados. Y bueno, decía grande, bestias con jinetas, y había una larga lista de militares donde él estaba en primer lugar. Bueno, el hombre estaba enojadísimo. Nosotros estábamos, entre que estábamos aterrados porque no sabía qué podía pasar con nosotros, y al borde de largar la carcajada, porque estaba absolutamente histérico, ¿no? Absolutamente histérico. Gritaba y nos pegaba con el periódico en la cara, ¿no? Por supuesto que después vinieron las palizas, los plantones, pero aquel periódico que nos dio tanto aliento en esos tiempos de cárcel trasuntaba el espíritu que nos había llevado a ocupar un vivac militar en esos días, ¿no? No lo hicimos como Juventud Peronista, nos pusimos, me acuerdo que Beatriz Fortunato había bordado los brazaletes que usamos, y decían, los brazaletes eran las siglas Ejército Peronista de Liberación Nacional. Es decir, la idea de la liberación nacional estaba absolutamente presente en las acciones que acometíamos, y la idea de que el ejército era una fuerza de ocupación provenía del conocimiento de la experiencia argelina y sobre todo de la experiencia que teníamos de lo que era la contrainsurgencia, que estaba ya presente en el gran tema de la guerra revolucionaria del peronismo en aquellos días de 1960. Bueno, esta etapa arranca entonces desde la memoria de la cárcel, ¿no? Habíamos llegado a la cárcel, que parece una experiencia lógica en todo revolucionario, al menos en aquella época, llegar a la cárcel y formarse en la cárcel. Bueno, para nosotros fue eso, ¿no? Fue una escuela de formación dura para nuestros familiares sobre todo, que también dieron vueltas a la Plaza de Mayo, también formaron organizaciones de familiares, quizá no tan famosos como los
actuales por la procedencia social de la que nosotros proveníamos, o del grueso de los prisioneros conintes. No había suficientes sectores medios entre nosotros como para darnos entonces la trascendencia de los medios que después tuvieron los procesos populares, ¿no? Una de las cosas que recuerdo de la cárcel para mí, como muy importante, fue que estábamos en Magdalena cuando el enfrentamiento entre azules y colorados. Y en Magdalena, bueno, tuvimos ocasión de ver pasar el regimiento de tanques, creo que era de López Aufrán, que venía sobre Buenos Aires. Comenzamos a verlo pasar en la mañana, tanques y camiones. Y se hizo la noche y siguió pasando. El sonido atronador de las orugas, ¿no?, durante toda la noche. Nunca había imaginado, yo y los demás, esa dimensión del enemigo, ¿no?, al que considerábamos ya el enemigo. Y en la cárcel nos preparábamos para enfrentarlos, pero fue impresionante ver esa dimensión, ¿no? Y comprender que los juegos que teníamos en la cárcel, porque nunca dejamos de activar en la cárcel. Recuerdo que teníamos algunos periódicos de La Plata donde nos ejercitábamos y publicábamos, uno como socialista, el otro como conservador, el otro como... provocábamos polémicas, ¿no? Con un mimeógrafo muy primitivo editábamos varios periódicos que nuestros familiares sacaban desde Magdalena, uno para las villas, otro para los suboficiales. Teníamos un periódico para los suboficiales. Era tan gracioso porque nosotros escribíamos los artículos y teníamos un oficial que los traducía al lenguaje de suboficial. Pero realmente, es decir, los volcaba a un lenguaje como para sus camaradas, ¿no? Y era genial. Pues era todo muy patriótico y muy autoritario. Quedaba bárbaro. Y ocupábamos nuestro tiempo en eso y en estudiar y en conversar con gente maravillosa como Haroldo Lugirato, como Diego Miranda, están todos muertos o desaparecidos, y algunos entrañables que están vivos como Héctor Julio Espina. En algún momento estuvimos con Gustavo Rearte, que pasó por allí. Bueno, como que la cárcel fue una universidad para nosotros. El tema es que salimos en el 63 y yo creo que es importante que mencione que no solamente encontré otro país, encontré otras condiciones revolucionarias, ¿no? En ese año, finales del 63 y el año 64, se van a dar varias situaciones nuevas. La primera es la guerrilla de Macetti, del EGP, en el norte argentino. Comandante segundo, el primero habría sido el Che Guevara, que no llega a concretar su intento de dirigir una guerrilla en la Argentina. Pero también se vuela el grupo de Bengochea en la calle Posadas y cae un grupo de Tacuara después del asalto al Policlínico. Y además otros grupos, o sea, grupos que no son propiamente del peronismo. Empezamos a sospechar que hay aquí como una superposición de voluntades y de concepciones por primera vez que compiten con la voluntad de Perón, o sea, del Consejo Superior. Esto es nuevo, absolutamente nuevo. Y se refleja en un cambio en los sectores medios, que de alguna manera están dispuestos a escucharnos, y cuando no están dispuestos a escucharnos, están dispuestos a ellos elaborar su propia línea de conducta política, porque ahora tienen un fenómeno nuevo que los respalda y que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, ¿cómo llega a la Argentina? Sus primeras manifestaciones llegan como una celebración de la caída de Batista al que se compara con Perón. O sea, los primeros cubanos que llegan a la Argentina los trae la Revolución Libertadora, los trae el movimiento cívico revolucionario. Y se hacen grandes manifestaciones de auto tocando bocina, con los cubanos delante, y nosotros tirándole piedras, igual
que a los que festejaban la Revolución Libertadora. En la segunda oportunidad pasa más o menos lo mismo, con la diferencia que se nota que hay más presencia del Partido Comunista, que también estaban del lado de los adversarios, de los enemigos. Incluso como Juventud Peronista nosotros rompemos algún acto de los cubanos. Me acuerdo de un acto en el diario La Prensa, que le había sido quitado a la CGT o a la Central Obrera y había sido devuelto a la familia Gainza-Paz. Y allí van a hablar los cubanos, en el balcón sobre la Avenida de Mayo. Nosotros tiramos unas bombas de estruendo, me acuerdo que fue muy gracioso ver cómo hacían cuerpo a tierra los barbudos con su uniforme verde oliva. Eso fue en el año 60. En el año 63 ya Cuba es otra cosa. Están llegando los primeros compañeros que se entrenan en Cuba. Soñamos con imitarlos, con llegar a la isla y comprender lo que está pasando. Ya no están los gorilas de por medio festejando a los barbudos, ya es otra cosa. Es otra cosa, pero también está fijando una estrategia en América Latina. No es fácil para nosotros, sobre todo advertirlo. Hemos madurado en la cárcel, estamos dispuestos a comprender la necesidad de un cambio revolucionario en nosotros, de un instrumento más importante, y desde el peronismo también nos llega una propuesta a través del delegado insurreccional de Perón, que nos propone una organización revolucionaria en varios escalones, y Perón anuncia que va a volver en el año 65. O sea, todo se da muy rápido. En ese año 64 finales del 63, diciembre del 63, llega Argelia, año 8, crónica de una larga lucha, de Carlos Aguirre. Al margen de que el autor ya no quiera recordar este libro que escribió, el libro marcó a toda una generación. Argelia, año 8, nos transmitió el modo argelino de la revolución, que descubrimos que era el nuestro, que era el que nosotros deseábamos. La unidad en la acción. Es muy importante esto, recordarlo, porque después va a cambiar y va a ser la causa de muchos fracasos. Nosotros no queríamos resolver las contradicciones internas del peronismo. Nosotros lo que pensábamos era que un grupo tenía que iniciar la lucha armada, en este caso, contra el ejército de ocupación, y que los diferentes sectores del movimiento se iban a organizar detrás, encolumnándose a su manera, y cada uno con su aporte a esa nueva lucha, a esa nueva fase de la lucha. Esta es la experiencia argelina. 3 escalones muy notables. El más amplio es el del movimiento, el del nacionalismo argelino, o el movimiento popular argelino de liberación. Después hay un escalón político, que es el FLN, donde está la conducción. Es el aparato político del movimiento de liberación. Es el que conduce. Y después está el Ejército de Liberación, o ALN, la Armada de Liberación Nacional. 3 escalones. Esta es la idea que nosotros teníamos. Desde esta perspectiva, nosotros formamos la FAP en el año finales del 63, principios del 74. Del 64 estamos consolidando la FAP en todo el país, junto con una estructura política del peronismo que se llama el MRP, Movimiento Revolucionario Peronista. Perón nombra al cuadrumvirato para conducir al conjunto. Se suma Balota con el diario El Compañero, se suman diferentes grupos, inclusive algunos grupos provenientes de Tacuara, de esa Tacuara que había sido desbandada por la represión, y se organizan estos escalones, más o menos, pero siguiendo un paradigma que luego va a ser modificado por la Revolución Cubana, absolutamente. Por eso es importante destacarlo ahora, ¿no? Porque el paradigma cubano estaba llegando, ya estaba en nosotros,
hay como una tensión propia de dos paradigmas que se superponen y que no terminan de dialogar, sino que se hacen zancadillas. Bueno, justamente esta tensión entre paradigmas que se superponen, más allá de que los escalones organizativos que el peronismo había incorporado, ¿no?, habrían sido los correctos, lleva a que en un momento dado y a pocos meses del retorno de Perón se decida a nivel del MRP dar el enfrentamiento con el bandorismo, o sea, resolver una contradicción interna. No era lo más adecuado ni era lo que los manuales argelinos enseñaban, y de hecho termina en que sufrimos una derrota todos, aún aquellos que no participamos en este error, y el retorno de Perón queda en manos del bandorismo, de los dirigentes sindicales, y bueno, en realidad no se concreta porque el ministro de Ilia le solicita al ejército brasileño que obligue al avión a retornar a España, ¿no? Nosotros continuamos con nuestros proyectos. En el año 65 un grupo importante de compañeros viajamos a China a entrenarnos. Seguimos pensando en una salida revolucionaria. En el mundo se van dando cada vez más señales en este sentido y si bien la revolución china es una revolución que a nuestro criterio pone mucho énfasis en la lucha campesina, pero de todas maneras es bastante refrescante el pensamiento de Mao que estudiamos en la Academia Militar China. Es bastante refrescante en relación a algunas versiones cubanas de la revolución, refrescante en el sentido de los contenidos populares que tiene siempre presente, ¿no? Pero evidentemente, por lo menos para los sectores medios argentinos y para la izquierda, la preeminencia del pensamiento cubano va a ser cada vez más fuerte, y es el pensamiento con el que tenemos que debatir a nuestro regreso, ¿no? Justamente hay un libro de Pilar Calveiro que se pregunta cómo se llegaron a estos niveles de violencia, ¿no? Y dice, en los años 60, a partir de la Revolución Cubana y de la Guerra de Vietnam, algunos círculos de la izquierda propusieron la idea de que la lucha revolucionaria misma podía generar conciencia per se, sin necesidad de aguardar a que las condiciones objetivas, materiales, económicas maduraran, o más bien que podía acelerar ese proceso de maduración. Esto permitiría a una generación impaciente por producir los cambios sociales que consideraba necesarios en el tercer mundo, acelerar las llamadas condiciones revolucionarias para acabar con la injusticia social. Así nació la teoría del foco. Bueno, digamos que aquella juventud peronista a la que nos referíamos era también una juventud impaciente, y que nosotros esto de acelerar las condiciones revolucionarias lo compartíamos bastante. Quizá lo que no compartíamos era la teoría del foco, ¿no? Lo que no compartíamos era la teoría del foco, y tampoco compartíamos la teoría que se va a imponer acerca de la vanguardia. Quizá porque nos veíamos por humildad ante el pueblo como meros detonadores de nuevas situaciones, no más que eso, ¿no? Hay una imagen de la batalla de Argelia, la batalla de Argel, de Pontecorvo, que también la vemos en aquellos años y que fue muy fuerte para nuestro imaginario. Hay una imagen al final, después que la élite guerrillera sucumbe, se inmola, cuando vuelan la casa, y hay un interregno en que no se sabe qué va a pasar, y de pronto aparecen las masas en la calle, la gente ganando la calle, después de la práctica desaparición de esos grupos armados, la gente vuelve a la calle y vuelven con las banderas
de Argelia, pero también vuelven flanqueadas por combatientes armados de ametralladoras, que no van adelante, van a los costados, van como protegiendo a los que marchan, ¿no? Este era el rol que nosotros nos dábamos que le dábamos a la juventud peronista, ser custodios de lo que el pueblo decidiera, de lo que el pueblo hiciera, ¿no? Esto es muy importante porque va a ser uno de los grandes conflictos de los años 70, ¿no? O una de las grandes modificaciones en el imaginario revolucionario. Después del viaje a China, nuestra impaciencia hace que discutamos con otros compañeros dentro de FAP y en los marcos que dirigía el del delegado insurreccional, la necesidad de poner en marcha un mecanismo de lucha revolucionaria. En general los compañeros no están de acuerdo, de tal manera que a finales del 66 mi destacamento y yo nos abrimos y nos lanzamos solos en una estrategia seguramente muy loca de desarmes y de operaciones, pero ya en medio de un clima, o anticipados en un clima bastante propicio para el tema. Pensemos que en esos fines del 66 y principios del 67, cuando nosotros comenzamos a operar, ya el Che está en Bolivia. Es más, a mí me detienen, después de un tiroteo, me detienen en los carnavales del año 67, y ya prácticamente Bolivia sabe que el Che está a la cabeza de la guerrilla en Yancahuazú, si bien los Estados Unidos no le creen a Bolivia, piensan que es una excusa para solicitarles armamentos y dinero, y no dan por cierto las informaciones que reciben. Pero bueno, el año 67 es un año terrible que nos va a marcar a todos. El fracaso de la guerrilla, que fue el nuestro también, que fue el nuestro en Buenos Aires, pero el fracaso del Che va a ser un golpe durísimo para toda esa etapa, sobre todo ahora cuando podemos ver la improvisación tremendo y casi diría la aberración del proyecto que compartíamos, ¿no? Nosotros habíamos estado meses antes con Regis Debré discutiendo estas cuestiones. Pensamos que el libro Revolución en la Revolución, que va a ser prácticamente un manual respaldado por la Revolución Cubana, podía ser capaz de contener otros elementos. A mí me lo lleva Carlos Mujica, el cura, me lo lleva al hospital cuando estoy agonizando para que lo vea, al hospital de la cárcel de Villa Devoto. Cuando lo leo no puedo creer que de tantas cosas que aprendió, de tantas cosas que le dijimos en su gira por la Argentina, solamente había tomado lo que le contó John William Cook, de cómo se podía hacer la revolución en la Argentina. Un John William Cook que había vuelto de la isla con un discurso absolutamente marxista-leninista, castrista oficial, y que con el cual no compartíamos para nada ya esta necesidad de poner en marcha un pensamiento revolucionario o un instrumento revolucionario, pero con apoyo de la gente. O sea, Cook nos proponía una salida a través de un partido leninista armado que había que organizarlo en base a luchas críticas ideológicas en el seno del peronismo, una cosa que no compartíamos para nada, ¿no? Y que al Gordo lo había llevado a un grupo absurdo como es el ARP, un grupo absolutamente pequeño burgués, inconducente, que en aquel entonces solamente merecía nuestro escarnio, más allá de que lo siguiéramos queriendo al Che, habláramos con él, a Cook, de que mantuviéramos una relación afectiva con él, pero lo veíamos totalmente fuera de foco, ¿no? La muerte del Che fue un golpe muy duro para nosotros. Octubre del 67, mi compañera pierde la razón, hace una ruptura, Beatriz Fortunato hace una ruptura psíquica, de la cual no se va a reponer nunca.
Bueno, y yo salgo a finales de ese año en libertad. Mi abogado era Fernando Torres, el abogado de la UON y abogado de Perón, que logra sacarme, bueno, por un error de la justicia, del que él sabe instrumentar. Me saca de la cárcel y me aconseja que me vaya del país. Bueno, yo me voy a Montevideo aceptando una propuesta del Gordo Cook, para ir a reponerme a Cuba, y allí quedo en Montevideo durante mucho tiempo. El Gordo no se atreve a decirme que ya no representa a los cubanos y que no tiene la chequera de los pasajes. Y convivo con él durante bastante tiempo sin que él sepa qué hacer, yo tampoco, hasta que al final vuelvo a Buenos Aires arriesgando mi libertad. Converso con Gustavo Rearte y él me cuenta que es el que tiene la chequera, el que ha firmado el acuerdo político-militar con los cubanos. Y resuelvo mi tema. No resuelvo el tema de viajar a Cuba, de salir por lo menos de la encerrona que era Buenos Aires y Montevideo. Pero no dejo de conversar políticamente con mi amigo, con mi compañero Gustavo Rearte, y preguntarle por qué firmaste con los cubanos si vos no compartís la salida militar ni el foquismo. Y él me responde con otra pregunta y me dice: ¿hubieras preferido que alguien no peronista lo firmara? No, la verdad que me alegro que seas vos, pero no termino de entender estas internas que tienen que ver con la hegemonía de un pensamiento y con el modo de camuflarse de aquellos que no compartíamos este pensamiento. Digamos, la Revolución Cubana comienza a imponer, y supongo que la Unión Soviética, a través de la Revolución Cubana, comienza a imponer cada vez más duros sus criterios. Y es preciso camuflarse dentro de esta corriente para sobrevivir y para tratar de impulsar los propios proyectos. Cuando llegamos a Cuba, yo veo allí, veo a los numerosísimos compañeros del PRTERP, comparto con los compañeros que luego van a ser el grupo de partida de Montoneros, y por supuesto con muchos uruguayos que luego van a ser los Tupamaros. Hoy se ha hecho pública ya estas situaciones de cómo se manejaban y de cómo centenares de intentos revolucionarios llegaron a un fracaso total, pero en aquel entonces no era fácil de verlo. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decirles sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Bueno, este capítulo lo iniciamos entonces cuando, regresando de Cuba, paso por Madrid y me encuentro con Perón. Estaba clandestino, estaba con nombre supuesto, de manera que busco el modo de entrar en la casa sin decir quién soy, y después de algunos intentos consigo ser aceptado en una entrevista colectiva, que fue muy gracioso porque, no entendía. Perón hablaba con una mano sobre una gran Biblia y tenía un grupo de estudiantes que yo no sabía quiénes eran, y se mezclaba la sociología y la política con la religión y las políticas mundiales. Bueno, a lo largo de la entrevista descubro que él estaba hablando a un grupo de la iglesia libanesa. Eran estudiantes, creo que de teología,
Y entonces, bueno, cuando termina la entrevista, bueno, todos se van despidiendo, Perón nos despide en la puerta, y yo me retraso, busco razones para quedarme atrás, y cuando Perón me ayuda a poner el abrigo, le digo: general, yo no soy el que soy, yo no soy Cohen, soy Rulli, ¿no? Y entonces Perón me dice: usted es el que mató al policía. Fue muy gracioso, porque dije: no lo maté, general, lo herí nada más. Entonces, bueno, pero tenía así la presente, ¿no? La anécdota. Entonces yo le dije: no lo maté, no, lo herí nada más. Y bueno, dice: ¿por qué no me viene a ver? Claro, yo estoy viniendo de Cuba, le digo, estoy con mi familia y con una serie de problemas, me arregla una entrevista para el día siguiente, y ahí, bueno, conversamos gran parte del día, conversamos, digo yo, porque, bueno, al principio, por supuesto, yo les pongo una serie de razones y una serie de propuestas que no encuentro que lleguen a buen fin. Siento como que hablamos lenguajes diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo le hablo de la lucha armada, él me habla del camión de armas que había robado Íñiguez en el año 60, 61 de Rosario, y que se había perdido. Cuando yo le hablo de la guerra de guerrillas, él me habla de que no puede ser que nos comamos las mulas, como en el caso de Ñancahuazú, en Bolivia. Había una cosa que a mí me dejó confundido, ¿no? Y que, por supuesto, con el enorme respeto que merecía Perón en nosotros, hizo que me callara, porque estaba absolutamente sobrecogido de encontrarme con una especie de bisabuelo vivo, ¿no? Me parece esto importante porque entiendo que hay una generación que después lo va a ver, que ya no siente igual, que emocionalmente no siente igual. Pero también siento, y a través de los años he reflexionado en esto, que yo me anticipé a tratar de debatir con Perón en los marcos de un paradigma y de un lenguaje que él no había incorporado. Y esto fue la causa de que me afectó mucho durante años esta entrevista, cuando un año después yo noto por los libros y por los análisis de época que evidentemente muchos de los guerrilleros que después fueron montoneros u otros podían dialogar en términos similares con la comprensión de Perón. Cuando yo hablé con Perón me daba la impresión que él todavía no había incorporado un lenguaje común, que no teníamos un lenguaje común. Esto es lo que sentí. Y que ahora imagino que además no teníamos, aquellos que compartíamos estos paradigmas, no teníamos un lenguaje común con toda una generación, con una generación mayor que la nuestra, que se habían formado en otros parámetros, en otros epistemes, y que de ninguna manera podían suponer que en un grupo de vanguardia, que si uno se lo imagina, incluso se los imagina en el ejército del Che en Bolivia, la vanguardia era un grupo de macheteros que iban abriendo caminos, que en esa vanguardia o foco estuviera la conducción política. Esto era demencial, ni siquiera el Che lo hizo. Y sin embargo era lo que se nos enseñaba, ¿no? Justamente yo cuando estoy con Perón, estoy tratando de asimilar algo terrible que descubrí en Cuba, y es que la revolución no se hizo en Cuba tal como nos lo indicaron, donde la guerrilla no vivió del respaldo campesino, sino del respaldo de las organizaciones estudiantiles y urbanas del movimiento 26 de julio. Descubrir esto y descubrir también que en los últimos meses de su gobierno o de su tiranía, Batista había liquidado prácticamente el 90% de la dirigencia urbana del 26 de julio, me llevó
a comprender que no necesariamente había mala fe en la historia que se cuenta de la Revolución Cubana, sino que había un extravío de su propia experiencia. Sobre todo se da en el caso del Che. 6 meses antes de que el Che condujera el ataque, le preguntan al Che por uno de los principales dirigentes de Santiago de Cuba, por Fran País, y el Che dice que no habló con él. Le preguntan, pero si hubo una reunión de comandantes, ¿cómo no estuvo usted con él? Y el Che dice, yo no tenía grado para hablar con él. Yo era un teniente médico. O sea que la desaparición masiva de la conducción hace que gente como el Che pase al frente, pero en unos meses nada más, unos meses horrorosos en la represión urbana, donde se desgasta el ejército de Batista y sobre ese desgaste baja la guerrilla de las ciudades, la guerrilla del Moncada, y encuentra un gran respaldo popular, pero sin líderes. Y tengo que creer que esta era la mirada que el Che y la experiencia que el Che tenía de esa revolución, absolutamente sesgada, pero honesta de parte de él, hasta el punto que él muere tratando de hacer lo que en la Revolución Cubana no se hizo jamás, pero que él estaba convencido, sobre todo a través del libro de Regis Debray, de que había sido ese el camino. Todo un tema tremendo. Pensar que la batalla la dábamos contra el imperialismo yanqui, cuando en realidad eran los franceses los que estaban conduciendo la lucha contrarrevolucionaria en la Argentina desde el año 60. Y si este proceso de lucha revolucionaria hubiera provenido del peronismo, lo habría sabido. Pero lamentablemente no provenía del peronismo. No tenía las experiencias históricas del peronismo y las menospreció. Y tenía la experiencia cubana, que en realidad era una versión sesgada de lo que había que hacer. Era un manual equivocado. Y por ese camino fuimos. Y así llego yo, después de una serie de aventuras, porque soy detenido en Montevideo, y tengo una experiencia con los Tupamaros de 2 años en la cárcel, y después tengo una experiencia en Chile con el Chile de Allende, donde sigo en contactos con los Tupamaros, con los Montoneros, y vuelvo a la Argentina en el 71 y me encuentro otro país, de nuevo un país cambiado, donde muchos de mis antiguos compañeros ya están encuadrados en organizaciones armadas, donde se ha puesto de moda ser parte de las formaciones especiales y donde no hay lugar para la gente que tiene una historia como la mía, un liderazgo anterior a esta etapa. Los años 70, los terribles años 70. Termino radicado en La Matanza, organizando en un espacio socialmente muy salvaje una juventud peronista, teniendo a corto plazo conflictos con montoneros, conflictos que tenían que ver con el respeto por la gente, con algunos compañeros militantes de países latinoamericanos que nos habían acompañado. Recuerdo que teníamos, con conocimiento de todo el barrio, refugiada a una compañera anarquista del Uruguay en una casa de seguridad, y un día me avisan que los montoneros la sacaron del lugar para poner a heridos suyos, sin haberle pedido permiso a ninguno de los líderes del barrio. Tenemos una reunión con montoneros para que nos den alguna explicación, y en vez de darnos la explicación nos agreden. Nunca habíamos visto semejante soberbia, un autoritarismo pero espantoso, sobre todo de parte de muchachas, eran mujeres, y además sabíamos que eran de clase alta, de clase muy alta. Estábamos en un barrio que era casi una villa miseria. Nunca, en muchos años había visto tal orgullo de clase, tal soberbia, ¿no? Los echamos del barrio.
se fueron al barrio vecino, nos armaron una juventud peronista paralela, pasaron las cosas más terribles. A corto plazo descubrimos que tenían más fuerza que nosotros, pintaban por todas partes. Nosotros no teníamos ningún vehículo, teníamos uno, y bicicletas. Ellos tenían 10, 20 vehículos, truchos, por supuesto. Nunca entendí cómo tenían tanta gente. Pasaron 40 años hasta que lo entendí. Conocí a un viejo en San Pedro que me contó que él militaba en La Matanza. Toda la zona de Varadero, San Pedro, Arrecife, San Nicolás, militaban en La Matanza. 2 o 3 veces por semana pasaba un colectivo, los reunía y 50, 60, 100 muchachos iban a militar, a pintar paredes en La Matanza. No podía creerlo. En aquella época revolucionaria jamás, nuestros criterios éticos eran muy estrictos, jamás hubiéramos ido a hacer número a otro barrio, porque hubiera sido algo casi pecaminoso, ¿no? Ellos lo hicieron desde siempre. Terminamos teniendo relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y les dijimos, nosotros sabemos que ustedes son marxistas-leninistas, nosotros no, pero ustedes son una formación especial y nosotros los respetamos. Y ustedes se manejan dentro de un esquema que Perón respalda. Los montoneros no. Dejaron de ser formación especial y se autodenominan organización político-militar. O sea, están cuestionando la conducción estratégica de Perón desde el año 71. No queremos trabajar con ellos. Preferimos trabajar con un grupo de izquierda. Comenzamos a trabajar y fue muy buena la relación con Osatinsky, con Paco Urondo y con un montón de compañeros. Cuando Perón regresa en noviembre del 72, ellos nos convocan a una reunión y nos dicen: pensamos que esto va a terminar mal, que esto va a terminar en una insurrección popular, y nosotros hemos comprometido todos nuestros cuadros y todo nuestro dinero y nuestras armas en lo que pueda ocurrir. Está todo a disposición de la gente. Dice, nosotros les pedimos permiso para colocar varios vehículos en la zona y les pedimos que nos lo cuiden. Le dijimos que sí. Y después, con mucha timidez, nos dijeron: y de todo lo que hemos repartido nos quedó un bolso con algo de dinero. Si ustedes no se ofenden, se los damos para que ustedes lo inviertan. Y éramos una juventud de varios centenares de parias, marginales, salvajes, en una matanza absolutamente salvaje también. De manera que, me acuerdo, y era todo democrático, a tal punto que cuando abrimos el bolso y vimos el dinero, los compañeros no podían creer, nunca habían visto tanto dinero, ni lo volverían a ver seguramente. Éramos tan locos que una vez intentamos, me acuerdo que se hizo en una asamblea donde había 150 compañeros y estábamos discutiendo de política. Uno pide la palabra desde el fondo, o sea que todo el mundo lo escuchó, y dijo: yo quiero saber si los compañeros piensan que yo no tengo pelotas, quiero que se discuta aquí. Y entonces le dijimos, se llamaba Rata, le dijimos: Rata, perdón, nadie duda de tus pelotas. ¿Por qué decís una cosa como esa? Dice: porque supe que fueron a desarmar un policía y no me llevaron. Entonces, bueno, yo dije: trágame tierra, porque vamos presos. No, era una zona liberada, o sea que se podía decir cualquier cosa. Se podía, y yo lo probé porque en algún momento andábamos con una ametralladora colgada por la calle y no pasaba nada. O sea, no se podía creer. Todo el mundo sabía todo, pero era un barrio entero o barrios enteros que sabían todo lo que hacíamos y nos protegían, ¿no? Es una situación extraordinaria. Bueno, en este contexto, me acuerdo que un grupo con este dinero sale a buscar armas porque Perón regresaba, ¿no? Y empiezan
a visitar todas las ferreterías de la zona de La Matanza porque se vendían escopetas en las ferreterías. Y no quedaban más armas, la gente había comprado todo. Las 22, los matagatos, no quedaba nada. Terminamos comprando equipos de comunicación, radioteléfonos para armar un dispositivo, justamente, que además todo terminó empapado por la lluvia. Y además superado por la cantidad de personas que invadieron Ezeiza en medio de la lluvia, del barro. Todos nuestros dispositivos militares quedaron inundados, sobrepasados, y al final dejamos los autos con las armas, lo que sea, y nos fuimos también a recibir a Perón. Así terminó todo el aparato militar. Pero fue muy, muy bueno para nosotros encontrar ese contraste esa noche anterior a la llegada de Perón. Por una parte la FARC, que no eran peronistas, ofreciéndonos todo lo que les quedaba, pensando que el mundo terminaba ahí o que se iniciaba otra época. Y por otra parte, en nombre de Montoneros, Galimberti, que también quiere hablar esa noche. Lo recibimos para hablar a nombre de Montoneros, y nos ofrece la intervención al Partido Justicialista de La Matanza. Esto fue 24 horas, en las 24 horas anteriores al regreso de Perón. Es increíble el contraste, ¿no? De los que estaban apostando todo sin ser peronistas a ese momento y los que estaban especulando políticamente. Bueno, yo pienso que ese traspaso de formaciones especiales a organizaciones político-militares entraña el deseo de liderar un proceso. Y aquí lo que existe es que hay un nuevo sector social que está luchando por dominar el proceso revolucionario del peronismo. En realidad son los hijos de los sectores medios que habían sido gorilas en el 55. Es un pensamiento que comparten muchos compañeros, creo que está también en Llegó Carta de Perón, de Monzón. O sea, hay una violencia que se aprendió en el 55, que es la violencia de las bombas desde los aviones, y que nosotros no teníamos. Realmente esa juventud peronista en la resistencia de aquellos años fue una juventud con una violencia casi artesanal, preocupada por no llegar a la muerte del otro, con conflictos de conciencia. De ninguna manera fue lo que aprendimos después, lo que aprendimos en Cuba. O sea, se hablaba de aniquilamiento. Me parece que la idea del aniquilamiento nosotros no la teníamos, ¿no? Y esto va a marcar, con lo que ocurre en los años 30, un abismo, ¿no? Un abismo. Se pierde la humanidad. El tipo de organización que teníamos nosotros preservaba nuestra humanidad. Convertir la organización revolucionaria en un instrumento a semejanza del enemigo nos hizo perder nuestra dimensión humana. Muchas veces les dijimos a los montoneros, si la guerra revolucionaria la llevamos más allá de las armas de mano y las botellas de nafta, el pueblo deja de acompañarnos, porque lo dejamos afuera. Bueno, no se escuchó. En aquellos años yo tuve un gran privilegio en aquellos años de La Matanza, y fue conocerlo a Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch, para mí, es uno de los hombres más importantes del pensamiento americano y particularmente del peronismo, y me abrió a una dimensión nueva que estaba en consonancia con muchas cosas que intuía, por supuesto. Y la necesidad del arraigo, la necesidad de pensar América profunda, el hecho de que no tengamos todavía una identidad y un rostro propio, pero que simplemente hay que aguardar que llegue el tiempo adecuado para que podamos mostrar el rostro. Creo que Rodolfo Gunther Kusch fue un zapatista anticipado, ¿no? O los zapatistas son kuschianos postreros, ¿no? Los años 70 son años que han marcado a toda una generación. Son años de tanta densidad que parece que la Argentina no puede dejarlos atrás. No terminamos de resolverlos, los arrastramos de una manera fantasmal y lo vivimos en situaciones a veces penosas
y groseras, como si volvieran a repetirse. Para los que veníamos de la lucha peronista, fue muy doloroso ver cómo se abortaba un intento, cómo había casi un pensamiento mágico. O sea, se mataba a Rucci y luego se lo acusaba a Perón de tener las piernas cortadas. Había una manera de visualizar las cosas sin comprender el contexto en que se daban, ¿no? O sea, hay una anécdota que cuenta Alcira Argumedo, cuando Perón le pide a los jefes guerrilleros: déjenme hacer política y ustedes ocupen el campo de la retaguardia estratégica. Y Firmenich le dice a Quieto: este viejo de mierda nos manda al patio del fondo. O sea, no podían entender la política, no entendían la política. El tema tiene que ver con los modelos revolucionarios. O sea, el mejor líder de una guerrilla es el que sabe desarmar policías. El problema es que en un momento dado ese desarmador de policías, que equiparado a un ejército regular sería un buen suboficial, llega a general de brigada, pero sigue siendo, con esa mentalidad, sigue teniendo la misma mentalidad de suboficial. No se ha formado en ninguna escuela, ni ha tenido ocasión de leer nuevos libros, sino los manuales de la propia organización. Y el tema de la guerrilla en la Argentina fue ese. Lo que tuvimos es una conducción de ineptos, no de ineptos para los desarmes y para construir casas de seguridad, ineptos para la política. Y la soberbia de clase que arrastraban les impidió aceptar que hubiese otros hombres formados para el pensamiento estratégico, que no fueran ellos. Para no verlo como una situación de conflictos psicológicos y personales, digamos que hubo una lucha de clases, evidentemente. Una lucha de clases donde algunos lideraron a los sectores medios y pretendieron quedarse con el manejo del movimiento de los trabajadores. Y detrás de cada muerte, más allá de que esos líderes fueran corruptos, había algo que no se explicaba. ¿Con qué autoridad se los mataba? Sino con el odio de clase de sus padres. O sea, para los padres esos líderes eran negros de mierda, para sus hijos esclarecidos eran burócratas traidores. Todo un tema. Nos arrastraron a todos a una hecatombe. Terminaron pareciéndose al enemigo, lo exacerbaron. Nunca supieron prever que los asesores franceses los estaban esperando a ellos y nos estaban esperando a nosotros. Simplemente como en la película La batalla de Argel, que uno de los jefes le dice al oficial: déjalos que crezcan, cuanto más crecen mejor. Donde agarremos a uno, a través de la tortura, podemos comenzar a comprender cómo se manejan y a llenar los ravioles de un esquema. Es cuestión de tiempo nada más. Los dejaron crecer, los dejaron engordar y después nos liquidaron a todos y liquidaron también la industria, y con la industria liquidaron a la clase obrera argentina y liquidaron las memorias populares de la Argentina, y todos volvimos a 50 años atrás. Hay unas cosas muy interesantes que dice Perón a propósito de esto. Dice: si alguna vez llegase a haber otro golpe, el pueblo quedará tan derrotado que la vuelta constitucional servirá solamente para garantizar con el voto popular los intereses del imperialismo y de sus cipayos nativos. Tal cual. Esto se lo cuenta a su biógrafo y es lo que ha ocurrido hasta ahora. Cada elección no hace más que profundizar la dependencia de la Argentina. En otro lugar dice Perón:
y está hablando de aquellos años 70. Me parece que con esto yo terminaría este periodo. Si este proceso democrático se transforma alguna vez en auténtico movimiento revolucionario, será porque no lo hará el peronismo solo, sino toda la opinión del espectro popular, consustanciada en un mismo horizonte, pero será también porque no lo hizo esta juventud, sino otra, que cambiando su criterio de interpretación de la realidad, descubra por dónde pasa el verdadero sentido revolucionario de los acontecimientos. Este es el espíritu con que Perón llega a convocar a todos los sectores y a decir que el proyecto ya no es del peronismo, sino de la nación argentina. Y añade Perón: yo estoy viejo, pero no soy ningún pelotudo. Si realmente tuviera la convicción de que la revolución se escribe con sangre, ya les hubiera dejado el camino expedito a los jóvenes, pero tengo miedo que la sangre que corra en el futuro no sea justamente la que ellos creen que debe correr, sino la de ellos mismos. Esto lo dice en el año 74. Cuando digo esto, continúa, pienso en la infinidad de jóvenes que corren detrás de una consigna que creen revolucionaria sin detenerse a pensar cuánto posee dicha consigna de carácter realmente popular. Esa juventud que hoy sigue a sus dirigentes revolucionarios, ¿sabe si realmente sus jefes están jugados por las mismas consignas que les venden a ellos? Estoy seguro que por la extracción a la que pertenecen y por los contactos que mantienen, estos líderes de pacotilla pueden mandar a la muerte a toda una generación. Bueno, ahora estamos juzgando a los genocidas, pero nos cuesta hablar de esos líderes revolucionarios, entre comillas, que mandaron a la muerte a toda una generación. Los años de la cárcel a mí me sirvieron para encontrarme a mí mismo, encontrar una nueva espiritualidad y descubrir, quizá por la influencia también de la época y de la literatura, porque alguna vez me llegó al calabozo, me llegó Mutantia y supe de Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan, me llegó Ilia Prigogine, me llegó Thomas Merton, y empecé a descubrir en los finales de una prisión horrenda, allá por los 80, 81, yo salí a finales del 81, me escapo de la Argentina, y me voy con un pequeño bagaje de nuevas certidumbres, de que el mundo se está abriendo una situación en la cual cada uno pesa, y lo que cada uno hace, y las propias responsabilidades, y la conciencia de cada uno inciden en una situación nueva que estamos viviendo. Los años en Europa me van a permitir descubrir no solamente el ecologismo y descubrir a las minorías. Trabajo mucho con pueblos aborígenes en Suecia. Hago agricultura en España primero, después en Suecia. Retomo a Rodolfo Kusch para mantener una lectura desde América. Pero sobre todo me permite revisar cosas de la vieja militancia peronista, ¿no? y de todos estos esquemas que habíamos sufrido en realidad en las propuestas revolucionarias, ¿no? En España, por ejemplo, bueno, tengo la experiencia de un líder montonero, Néstor Escipioni, edita Las dos caras del terrorismo, un libro absolutamente olvidado, porque es un libro donde cuestiona durísimamente a Montoneros desde su propia experiencia, ¿no? Era médico, terminó suicidándose, los dolores que tenía por el cáncer fueron muy terribles. Creo que se mata en el año 82-83, pero este libro es un libro que va a dividir al exilio, sobre todo porque me piden que lo presente al libro en Barcelona, y yo lo presento sin conocer al autor, pero lo presento desde mis nuevas vivencias, desde la experiencia de la oración, desde la experiencia del sí mismo, desde la experiencia de las prácticas de supervivencia en la cárcel y en la tortura, de encontrar nuevas fuerzas y de sentir que tanto dolor y tanta muerte no podía justificarse por lo que hoy se llama el PBI,
y que parece enamorar a muchos viejos compañeros. Y por eso me parece importante recordar algo que hemos dicho. La muerte y el dolor de tanta gente no puede haber sido para que simplemente tengamos más niveles de crecimiento. Nos proponíamos otra cosa. Quizá la felicidad del pueblo, pero quizá mucho más que la felicidad del pueblo. Pero no tener más carreteras o más automóviles. Ninguno de nosotros hubiera arriesgado su vida y la de sus familiares para tener más carreteras y más automóviles como hoy se propone a todo lo largo de América Latina. El crecimiento o la idea del crecimiento en los marcos de una modernidad dependiente y colonizada es como un cáncer. Y somos pocos los que seguimos levantando, los que levantamos esta bandera, la bandera del decrecimiento, que estamos aprendiendo a unirla con la bandera de la decolonialidad. O sea, con Aníbal Quijano y con otros, estamos tratando de reencontrar a nuestros viejos maestros. En este nuevo siglo, los jóvenes leen a Frantz Fanon y leen de nuevo a Rodolfo Kusch. Y encuentran en aquellas viejas banderas de la liberación nacional un modo de contestar a la modernidad que se nos ofrece, una modernidad que no queremos. Aprendí en Europa, relacionándome con los sectores que estaban volviendo de la modernidad, a valorar formas alternativas de vida. Aquí parece todo lo contrario, queremos ser como los europeos, cuando los europeos ya no quieren ser como fueron. Nosotros, que tenemos un acervo, que tenemos una cultura inmensa, que no la valoramos, que no valoramos ni las semillas que tenemos, hemos dejado que se pierdan para comprar las semillas transgénicas que las corporaciones nos venden. El exilio me permitió descubrir, por ejemplo, a las corporaciones transnacionales. No es lo mismo que el imperialismo yanqui. Las corporaciones han cambiado nuestra vida, nuestra forma de vivir y de comer. Se han adueñado de la mesa familiar, han secuestrado nuestras vidas, modificándonos los hábitos. Y ahora pensamos en función de la vida que las corporaciones nos han dado y gritamos contra el imperialismo y nos sentimos de izquierda, cuando en realidad estamos secuestrados por las corporaciones. No podemos pensar ni en el socialismo ni en nada en la medida en que no seamos capaces de liberarnos de ese encierro que tenemos y que está dentro nuestro. Cuando no tenemos responsabilidad, cuando no nos sentimos responsables por el medio ambiente. Toda esta deriva histórica, ideológica, nos ha llevado a redescubrir los escritos de Perón del 72. Perón en el 72, porque conocía el encuentro de Estocolmo, el primer encuentro sobre medio ambiente de las Naciones Unidas. Él escribe la Carta a los Pueblos del Mundo, donde anticipa todas las premisas ecológicas que hoy se están manejando. Anticipa cómo se va a dar la lucha del mundo y de la humanidad en el próximo milenio, por alimentos, por el agua, por las tierras. El peronismo, o en gran medida el peronismo y la izquierda argentina, se negaron a reconocer esos escritos de Perón absolutamente anticipatorios, que además fueron leídos por Yolanda Ortiz en el año 73 de manera oficial a nombre de la Argentina ante las Naciones Unidas. O sea, el ecologismo tal como lo vivimos es una continuidad de aquel peronismo. Creer en Rodolfo Kusch y que los pueblos de América Latina todavía deben usar máscaras como los zapatistas porque no tienen la oportunidad de un rostro propio, también tiene que ver con nuestra herencia del peronismo. Comprender que el pueblo trabajador y los más pobres son los que tienen que guiar este proceso. Y que en las luchas ideológicas también se dan las luchas de clases en las cuales un sector trata de dominar a otros. Y comprender que en los 70, a través de una propuesta de élite revolucionaria, vanguardista, foquista, se dio la lucha de clases
y la preeminencia de un sector sobre otros para desplazar el manejo popular de la cosa y de la insurrección y de la guerra que nosotros teníamos en mente desde el 55 es muy importante. Porque aquel sector elitista y vanguardista hoy nos propone aumentar el PBI. Hoy nos propone transformar a los representantes de las corporaciones, verlos como una especie de burguesía nacional, para de alguna manera con Gramsci y con algunas ideas de manuales mal comprendidos, llevar adelante un proceso muy parecido al que están llevando las empresas con la responsabilidad social empresarial y otras. En un aderezo, en una melange muy extraña, donde izquierdas y derechas se mezclan, pero derechas e izquierdas pertenecieron o fueron parte de un proyecto de la modernidad europea que nosotros estamos revisando. Y lo estamos revisando desde el punto de vista de la sociedad rural exterminada, de la gente que no vivía en las ciudades, de la gente que fue reprimida, desde los luditas, desde los insurrectos, desde los rebeldes, que también existieron en América. Y ya no queremos ser militantes, sino que reivindicamos a los guerreros, a los que preservaron su espiritualidad y una propuesta que estamos tratando de recoger.